su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Me importas tú. ¿Qué pues? No se la sabe luego. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego. Y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está con nosotros mi buen amigo el doctor Dagoberto García, ginecobstetra, y bueno, director del Hospital Lomas Providencia, amigo, con un tema que bueno, así dicen las muchachas ahora cuando rezan: Virgencita, Virgencita, tú que concebiste sin pecar, ayúdame a pecar sin concebir. Bienvenido, mi buen amigo doctor Dagoberto. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por su invitación. A ver, hace ratito me leíste una frase, una muy bonita. A ver. Es que estamos en el mes del amor, doctor, y estábamos leyendo un artículo que dice: ¿y para ti qué es el amor? No te amo por quien eres, te amo por quien soy cuando estoy contigo. Toma la campeón. Qué interesante, ¿no? No. Si este mundo estuviera lleno de amor, no hubiera tanta violencia y tantas cosas, fíjate. Bueno, que estamos entrando en esa etapa. Sí, ya pasó por mucho tiempo la etapa en donde nada más a punta de balazo se corregía la sociedad, ¿no? Se componía la sociedad. Hoy los focos de ese pensamiento pues son mínimos, ¿no? Y de tal forma que, bueno, pues cada día como sociedad estamos evolucionando y se dice que el universo y Dios están alineados en este tercer milenio para que sea la composición total de la humanidad. ¿Qué te parece? Excelente. Y se está alineando con el Papa, ¿verdad? Ya empieza a ver los movimientos. Bueno, pues es que yo creo que es correcto, ¿no? Ayer fue sorpresota para mí, ¿eh? Para todo el mundo, ¿no? Para todos. O sea, hacía siglos que no pasaba esto, que un Papa renunciara. De hecho, hasta una vez hubo una película de si verdaderamente podía renunciar un Papa de acuerdo a lo que ya estaba establecido, pues no sé, en sus leyes, allá adentro, leyes internas, y decían que era muy difícil que pudiera renunciar, ¿no? Pero finalmente el Papa renuncia y, lógicamente, pues va a haber un nuevo Papa. Se cumplen los designios que decían de que este Papa era la transición entre lo que era Juan Pablo II y un nuevo Papa joven que diera como más impulso a la Iglesia Católica. Hoy con nosotros el doctor Dagoberto García, hablando de anticonceptivos. Y también tenemos la medicina en la historia. Chacachachán. Tú sabes que la viruela como enfermedad es una de las pocas enfermedades que el ser humano ha logrado contener, guardarla, depositarla. Así es. El virus de la viruela, que fue el que logró, desde mi muy personal perspectiva, la conquista de los españoles sobre los indígenas aquí en nuestro queridísimo México, fue uno de los factores determinantes, ya que acabó con el 90% de la población indígena. En el sitio de Tenochtitlán, cuando Cortés aisló a la gran Tenochtitlán, o sea, pues no tuvo con quién pelear, porque finalmente la gran Tenochtitlán sucumbió precisamente por la viruela. Bueno, pues esta viruela que azotó a la humanidad y que acabó con millones y millones de seres humanos, ¿cuándo empieza su guerra? Su guerra contra ella empieza en el momento que aprendemos lo que es la vacunación. ¿Quién fue el médico que empezó los programas en forma experimental de inmunización con linfa? Fíjense bien, con linfa de viruela vacuna. Nada más ni nada menos que el doctor Edward Jenner. Y ustedes van a decir,
Pero si ya desde antes existía la vacunación, sí, pero era una inoculación con la pus que producían las pústulas de la viruela. O sea, que corrías un gran riesgo de que te diera la enfermedad. A lo mejor te daba atenuada, pero también te podía dar completa. Pero agarrar nada más la linfa de la vaca infectada, inoculada con el virus de la viruela humana y inyectarla, eso atenuó la enfermedad de tal manera que pudo ser vacunada. De ahí, no sé si sepan ustedes de dónde viene el nombre de vacuna. O sea, de vaca. Así es, de la vaca, de donde sale el queso, la leche y pues también los bistecs y demás cosas. De vaca, fíjense bien, vacuna viene de vaca. Y este señor, un inglés allá en el año de 1796, es cuando empieza a hacer esta inmunización con la linfa, ya no con la pus como acostumbraban a hacerlo desde tiempos milenarios, pero que te digo, finalmente también se enfermaban una gran mayoría y podían morir. Recuerda que la mortalidad de la viruela era cercana al 92%. De 100 que les pegaba la viruela, 90-92% se morían y el resto que quedaba, pues quedaba inmune para toda la vida. Claro, quedaba con cicatrices en todo el cuerpo por todas las pústulas que provocaba este virus. Interesantísimo, ¿no, doctor Dagoberto? Por supuesto, pero yo prefiero mejor tomar la vacuna a través de un buen filete de vaca. Ahí nos echamos la linfa y todo, ¿no? Además. Un vacío. No. Ay, te voy a confesar que me acabo de echar una caña con mi hijo en Cancún de la vaquita, 800 gramos. 800. Bueno, mitad de él, mitad yo. Ya después me arreglé con el ácido úrico, porque tengo pacto con él. Pero mientras tanto, qué rica es la vaca, sí. Qué bárbaro. Sí, lástima que pasan los años y ya no puedo comer uno igual, ¿no? Ya no. Vámonos al bistorizazo. Quiero verte a través del chat www.radiomujer.com.mx. Prometo solemnemente poner ahorita el chat, así de que ya lo sabes. También tenemos nuestro teléfono 3122-1190, 3647-1883. ¡Vámonos! Que se quede el infinito sin estrellas. Ya estamos aquí de regreso en este su problema quiero vivir. En este su problema. ¿Problema? Programa. Es que tengo un problema con la computadora. ¿Y no se soluciona? Yo creo que el inconsciente, tengo un problema con mi computadora y no puedo abrir el chat. Entonces, fíjate cómo es el inconsciente. Bueno, su problema quiero vivir con el programa de la computadora. Ay, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora sí que de plano, nos vimos, pues nos vimos, ¿verdad? Nos vimos problemáticos. A ver, doctor Dagoberto, cuando hablamos de anticoncepción, estamos hablando de algo que es de últimamente o nació al mismo con la humanidad. No, tiene mucha historia. Hoy hablamos de temas muy interesantes, pero que tiene que ver con la gran variabilidad de los productos, de los sistemas y de elementos que en cierta manera pueden condicionar el hecho de que la paciente no se pueda embarazar. Pero la anticoncepción es tan antigua como desde las cruzadas, ¿no? Cuando de alguna manera aquellos hombres que salían a la guerra, pues tenían siempre el temor de que su mujer pudiera tener actividad, o que alguno de los amigos pudiera embarazar a la comadre, ¿no? Entonces van surgiendo algunos utensilios que van limitando y provocando el hecho de tener ese efecto anticonceptivo, ¿no? Hoy en día, a través de la historia, bueno, pues ha habido un gran desarrollo, ha habido una gran boom desde el punto de vista tecnológico y sobre todo una gran participación de la industria farmacéutica para trabajar hormonas. Estas hormonas que en cierta manera han ido disminuyendo de forma significativa hasta tener hoy en día
pues una gran cantidad de hormonas de diferentes denominaciones, de diferentes características químicas, que van haciendo, el objetivo principal es disminuir la dosis en la paciente, con el ánimo de provocar menos efectos colaterales. Entonces, ¿y para qué dosis? ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que la dosis de estrógeno, por ejemplo, le voy a platicar hace 10 años, algún producto de una cajita de anticonceptivos, una sola tableta tenía la cantidad de hoy en día de una caja de 21 tabletas, ¿no? Entonces, realmente ha sido una innovación muy importante desde el punto de vista de beneficio para la mujer. ¿Por qué? Porque está disminuyendo mucho la carga hormonal y que en cierta manera pues tiene menos efectos colaterales. Sabemos los médicos que todo producto que se ingiere, que se introduce al organismo, llega a tener efectos colaterales. De ahí la importancia de que el producto, entre menos demos o menos administremos, también tenemos menos riesgo de provocar un daño en el organismo. Y eso ha sucedido con los anticonceptivos. Sin embargo, bueno, hoy en día esto nos ha permitido también a los ginecólogos tener pues todo un verdadero vademecum y alternativas para todas las pacientes, sobre todo hoy en día que tenemos que ser básicamente muy preventivos, que tenemos que estar enfocados a la medicina de prevención, tenemos también que estar cuidando nuestras pacientes en todos los sentidos, ¿no? Hoy tenemos productos que por sí solos nos pueden cuidar a la paciente que acaba de tener a su bebé, donde le damos tratamiento hormonal a base de progestinas, que es la hormona del segundo ciclo de la mujer por excelencia, y que en cierta manera no inhibe la lactancia por un lado, tampoco pasa al torrente sanguíneo a través de la leche del niño. Entonces eso nos permite que la paciente después del puerperio pues pueda tener sus actividades, sus relaciones sin el riesgo de poderse embarazar y tener la facultad de poder darle lactancia al recién nacido, ¿no? Entonces todo esto ha permitido que la paciente tenga pues esas particulares de prevención para que espacie el tiempo de los hijos y también pues tenga un cuidado personal muy importante, ¿no? Oye, doctor Dagoberto, es cierto, a ver, tú me dices, ¿mito o realidad? ¿Que México tuvo mucho que ver en la primera píldora? Sí. ¿Anticonceptiva? Sí, cómo no. Sí, de alguna manera esta historia tiene que ver mucho con el descubrimiento de la hormona, precisamente el estradiol. Entonces, México, a través de sus investigadores, se dio a la tarea de descubrir, como el tema del Papa Nicolau, ¿no? También México lleva a la vanguardia el descubrimiento de estos métodos preventivos, como el estudio citológico, ¿no? Realmente podemos presumir que nosotros como mexicanos, en esa parte de creatividad nos la llevamos muy bien, ¿no? Y por eso sí, el descubrir esta píldora, la PIL conocida, pues tuvo que ver mucho la parte de la investigación de los mexicanos para poder llevar a cabo este desarrollo, ¿no? Más o menos como en el 60 y tantos, 70 y tantos, vino a la parte esta producción y descubrimiento de la píldora, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Ahora, cuando tú hablas de anticoncepción, es antes de la concepción, o sea, es evitar que haya una concepción. Sí. No es nada que ver con, ya ves, porque a veces dicen, no, es que sí hay concepción y luego abortan. Sí. Nada tiene que ver. No, son los mitos que en cierta manera se maneja mucho por los diferentes segmentos de la población. Por eso hablamos de anticoncepción, antes de la concepción. Se le atribuye mucho particularmente a aquellos utensilios como los dispositivos intrauterinos, los dispositivos intratubáricos, que en cierta manera pudieran provocar microabortos. La realidad de las cosas es que el fenómeno por el cual se está produciendo esta anticoncepción es a través de varios mecanismos. Por ejemplo, cuando hablamos de dispositivos intrauterinos, y que ahorita en el mercado tenemos la gran fortuna de contar con pequeños dispositivos intrauterinos que ya no son propiamente de cobre, sino que tienen un elemento de progesterona en alguno de sus brazos, y esto permite que la paciente pueda tener un control muy adecuado de sus ciclos menstruales. Disminuye mucho las molestias por este dispositivo, pero sobre todo es un dispositivo que puede tener una característica de largo plazo.
Esto es, son dispositivos intrauterinos que pueden durar hasta 5 años. La paciente lleva este dispositivo de forma muy cómoda porque puede provocar una disminución en su sangrado, puede provocar una disminución en su cólico menstrual y eso le permite a ella llevar un dispositivo de forma muy cordial, muy amigable con ella. Ahora, este dispositivo que se le ha atribuido a los microabortos, su función principal radica en condicionar fenómenos adversos en el endometrio que hacen que tanto el esperma del varón como el óvulo no se puedan encontrar. Esto es, existen cambios muy importantes a nivel de los tejidos endometriales y existen una gran producción de elementos que se producen como forma de respuesta inflamatoria, como son polimorfos nucleares, macrófagos, leucocitos, en fin, una gran cantidad de elementos que son propiamente ejércitos que van a detener el paso del esperma y que van a impedir que éste llegue a su lugar de la concepción, que en este caso sería la salpinge. De tal suerte que esta salpinge, una vez que no se acerca a este esperma, pues obviamente el óvulo mucho menos tampoco va a poder llegar al sitio adecuado para la concepción. Entonces provoca cambios a nivel del endometrio. Provoca cambios a nivel del cuello cervical por esta progesterona que estamos comentando, haciendo un moco más espeso para limitar su entrada. Y por otro lado, disminuye la movilidad de las trompas, provocando que el óvulo, que es la célula germinal de la mujer para el embarazo, pues tampoco pueda llegar a este sitio. De tal suerte que hablamos de anticoncepción, no de microabortos. ¡Qué bárbaro! O sea, que entonces este aparatito que está dentro de la matriz lo que hace es, porque tenemos siempre esa idea, ¿no? Que va contra los elementos de concepción de la mujer, o sea, también va contra los elementos de concepción del hombre, impidiendo el avance del ejército de espermatozoides, porque son millones y millones, ¿no? Nada más de 60, 80 millones de espermatozoides. Y uno es el líder. Es el afortunado. Es el que llega. De tal suerte que esta concepción pues prácticamente no se da. Y esto lo vemos en los casos en los cuales, bueno, pues también este dispositivo llega a tener así como que el 0.00% de fallas. Cuando llega a haber una concepción, pues hay un embarazo, ¿no? Y eso lo vemos muy frecuentemente cuando el dispositivo no está bien localizado dentro del endometrio y pudiera provocar este tipo de malfunción. Y se embaraza la paciente y llega a término, no hay un aborto, ¿no? Bueno, pues también tenemos otro tipo de anticonceptivos que ahorita vamos a platicar. Vámonos al vistorizazo 31 22 11 90 36 47 18 83. Lada sin costo 01800 727 54 20. Línea directa para Austin, Texas. Te quiero escuchar 512 215 4909. Ya está abierto el chat. Ahora sí, ya no hay problema. Conéctate, vámonos. Pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera. Y el aroma de el canela. Oh, pues no se la sabe, de plano. No va a mandar a que se la aprenda. Está una muchacha recostada en el tórax de su novio, así en un laguito muy padre, con un atardecer muy nice. Están felices, contentos, se oye el murmullo del agua y el aire, todo es amor, paz, tranquilidad. Y entonces se queda viendo a la muchacha y dice: mi vida, después de haber hecho el amor contigo, si es niña, se va a llamar como tu mamá. Si es niño, se va a llamar como mi papá. Entonces el muchacho saca un preservativo y le dice: y si sale de aquí, le ponemos Calimán. Esa es la otra parte, o sea, ya hablamos de los anticonceptivos hormonales, que lo que hacen es evitar que haya una maduración del óvulo y la liberación del mismo, por lo tanto nunca existe un óvulo y no hay fecundación. Esos son los anticonceptivos hormonales propiamente, llámese los orales, o los que ya tenemos ahorita transdérmicos, por ejemplo. Que en cierta manera, o también ya tenemos a nivel de instalación local, hay una gran variedad de anticonceptivos
un anillito que se instala en la vagina y que está también produciendo una dosis de hormona progesterona a nivel vaginal y que tiene como fenómeno precisamente provocar anovulación. La anovulación es el hecho de que nosotros como médicos le estamos dando a la paciente las hormonas necesarias y suficientes para que tomemos el control de su ciclo menstrual. Hay que entender que la mujer produce hormonas, estrógenos y progesteronas y más o menos a la mitad del ciclo, cuando viene este acmé de hormonas, es cuando viene la ovulación a través de las gónadas de los ovarios, y estos ovarios finalmente producen un folículo que a la mitad del ciclo va a liberar este óvulo, esta célula germinal que va a ser la que va a provocar el embarazo. Estos anticonceptivos, ya sean tomados, untados o como dispositivos provocados por estas hormonas, van a provocar como base fundamental la anovulación. Entonces van a poner a los ovarios, a las gónadas en reposo, y no va a haber corte folicular, esto es, no va a haber un estímulo que permita que este ovario trabaje, por lo tanto, pues va a estar los ovarios descansando y no produce óvulos. Ese es el fenómeno que se llama anovulación. O sea, los óvulos siguen ahí. Ahí siguen descansando, o sea, en estado de reposo. Hay que recordar que cada ciclo la mujer está produciendo un óvulo, está haciendo un crecimiento folicular, más o menos de estar de 5 milímetros, estos folículos llegan a alcanzar hasta 20 milímetros, viene la ruptura del folículo, entonces aparece el óvulo. Cuando estamos dando algún método de anticoncepción, lo que estamos provocando es que no se lleve este fenómeno. Estamos inhibiendo la producción de hormonas a nivel del folículo para que no se lleve a cabo la ovulación, por eso se llama anovulación. Oye, entonces, Dago, por eso... espérame tantito, espérame. Es cierto que primero ovula un lado y luego el otro, y que cuando ovulan los dos es cuando salen gemelos no homocigóticos, o sea, no iguales. Sí, ¿Cuates? sí, ¿Es esa es una posibilidad, así es. O sea, pero es así, un óvulo, o sea, sale el lado derecho y al mes siguiente el izquierdo. Así es. ¿de O sea, veras? siempre es uno u otro. Y cuando vienen los dos hay esa posibilidad. O cuando viene una disrupción celular, bueno, pues son los verdaderos gemelos, ¿no? De un solo óvulo. Sí. Pero cuando son dos óvulos, generalmente son heterocigotos y eso da la característica de los famosos cuates, ¿no? Órale. A ver, entonces seguimos. Estamos ahorita con los anovulatorios. Anovulatorios. De tal suerte que para este tema de anticoncepción por anovulatorios, hay en el mercado una gran cantidad de productos que pueden ser, repito, ya sea tomados por 21 días o pueden ser aquellos que se pueden tomar por 28 días, que son de dosis más bajita, por lo tanto hay que estar dando una cantidad moderada durante todo el ciclo. Y luego tenemos los que se aplican de forma transdérmica en la piel, que son muy cómodos desde el punto de vista de no estar tomando el medicamento. Hebra. Por ejemplo, es uno de los elementos que se utilizan en este tipo de pacientes. Y luego tenemos los que se introducen por vía vaginal, el famoso anillo de Nubarrín, por ejemplo. También es un producto que también es de forma muy discreta, que generalmente son métodos para mujeres muy ejecutivas, que andan a corre y corre, que no tienen tiempo de estar recordando a qué hora hay que tomar la píldora, y por lo tanto para ellos es más fácil aplicarse un anillo de Nubarrín o ponerse sus parches transdérmicos una vez a la semana, y eso pues le da cierta comodidad desde el punto de vista de movilidad a esta paciente, pero con efectos pues obviamente de situación de anovulación, pero que no tienen tantos efectos colaterales. Ahora, lo que tenemos claro nosotros en la consulta es que cada anticonceptivo es diferente, por lo tanto también cada paciente es diferente. Y eso nos ha llevado a que ningún anticonceptivo se puede recetar de forma indiscriminada. Tenemos que hacer una buena historia clínica y determinar qué paciente requiere cierto anticonceptivo o no. Por ejemplo, el caso de las pacientes que tienen cierto grado de obesidad, les va muy bien con un cierto tipo de hormonal. ¿Por qué? Porque nos ayuda a frenar un tanto esta gran producción de hormonas y por lo tanto también nos ayuda a bajarle de peso. Entonces, tenemos que saber qué tipo de anticonceptivo es el ideal para cada paciente, desde el punto de vista de su historia clínica, desde el punto de vista de sus actividades físicas y desde el punto de vista de su tiempo para lograr un embarazo.
Entonces por eso es que aplicamos diferentes métodos de anticoncepción, y es el caso, por ejemplo, lo que hablamos hace rato del dispositivo intrauterino. Aquellas pacientes que desean postergar o dejar un stand-by en su vida de 5 años para ver si en un momento dado ellas deciden volverse a embarazar, ya pensando en que a lo mejor no se van a embarazar. Entonces aplican un dispositivo de 5 años y prácticamente durante 5 años se olvidan desde el punto de vista de anticoncepción, que es lo que puede pasar. Y hablando de los temas de los dispositivos intrauterinos, bueno, pues viene el caso del Implanon, un dispositivo que se pone en el brazo, que es una varillita de Silastic, que también tiene hormona y que también se está produciendo una buena cantidad de estrógeno, de progesterona, y que van a estarse liberando ciertas dosis de la misma, y por lo tanto va a provocar un endometrio plano, sin características adecuadas para que se pueda llevar a cabo un embarazo. Este dispositivo que va en el brazo, lo que se conoce como el chip, ¿no? La gente ya llega y lo pida, me pone un chip en el brazo y dice, bueno, vamos a ponerle su chip. Este dispositivo que va en el brazo dura 3 años. Entonces, realmente hoy por hoy, repito, la tecnología y el descubrimiento de productos y de materiales, pues nos ha permitido ofrecerle una mejor alternativa a la paciente. ¿Por qué es importante? Bueno, porque tenemos que empezar a cuidar mucho a nuestras mujeres, tenemos que empezar a cuidar mucho a aquellas pacientes que tienen que salir después de una atención de un parto, de una cesárea, con un método anticonceptivo por el hecho de la posibilidad de embarazarse de forma muy temprana y con un riesgo muy importante de un futuro embarazo. Pero hay un tema especial y que ha dado un poquito de ruido en el ámbito mediático y que tiene que ver con el embarazo en las adolescentes. Es muy importante, dentro del esquema preventivo, hacer énfasis tanto en las escuelas como en las asociaciones de padres de familia, que las niñas, las jóvenes, bajo el esquema que tienen de la gran información que ven a través de los medios, llámese de los médicos electrónicos o a través de la televisión, pues hay una gran situación de avance, ¿no? En donde las niñas están tratando de aventurarse a hacer o a participar en actividades que ponen en riesgo el futuro embarazo. Entonces hoy por hoy vale la pena incidir en estas clínicas del adolescente para hablar temas tan importantes que tienen que ver con la sexualidad humana, que tienen que ver con la anticoncepción en el adolescente y que tienen que ver con los cuidados primarios de este tipo de eventos en estas niñas, ¿no? Ahora, estábamos hablando entonces de los anticonceptivos hormonales y luego hablaste del dispositivo y luego yo te mencioné el preservativo. ¿Esos dónde quedan? Los preservativos son anticonceptivos que tienen la característica de ser locales y que se denominan anticonceptivos de barrera. Esos anticonceptivos, como los preservativos, tienen la característica pues prácticamente de contener el semen. Son muy riesgosos porque tienen un alto grado de falla, primero porque a veces el varón no se lo pone. 2, a veces el evento durante la relación es espontáneo y no hay momento, o la ocurrencia de tener un preservativo a la mano. Y 3, generalmente este tipo de preservativos debe ir acompañado de otro método, como es el caso del natural, que es el de la control de la regla a través del método de Billings, ¿no? Y tenemos que irnos al vistorizazo. Ponte esa cosa y espérame porque no es mi día. Y pues qué, pues agua fría, ¿verdad? Pues qué remedio. Al baño, pero solos. Vámonos al vistorizazo, regresamos. Infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, que se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel. Bueno, el tiempo corre muy deprisa, tenemos participación y nos pregunta, a los 37 años se realizaron una salpingoclasia, ¿esto lleva algún riesgo? Esto es algo que también, no es que te hicieron la salpingo y se te caen, les llegan todos los males. ¿Qué tiene que ver la salpingo con que se les infle la panza, con que tengan otros trastornos? No, nada que ver. De hecho es un método definitivo, ya hablando de los métodos definitivos, la salpingoclasia es el método definitivo para ya no tener hijos. Sin embargo, muchos de estos procedimientos se realizan en el sector público sin una verdadera información a la pareja, y ello conlleva que a veces
alguno de la pareja no está muy convencido de este método de planificación definitiva y por lo tanto vienen a sumarse fenómenos emocionales muy importantes. Y como va muy aparejado este momento con los 35, 40 años, pues también vienen cambios tanto hormonales como físicos, y entonces le echamos la culpa a algo que no queríamos, ¿no? Inclusive hasta decir que, bueno, pues mi marido se hizo alcohólico porque me hicieron a mí la salpingoclasia, ¿no? O sea, no hay nada que ver, no hay ningún fenómeno. Jazmín Castillo, ¿qué opinan sobre las instituciones que a todos les dan la misma dieta? Bueno, no es que la institución como tal, imagínense un comedor para un hospital de 300 camas, en donde el doctor pone dieta blanda, dieta líquida, dieta de esto, pues claro que hacen el mismo patrón de dietas, porque son ya patrones establecidos de dieta. ¿O me equivoco, doctor Dagoberto? No. Tú que tienes experiencia en administración. No, y así es, hospitalaria. desde el punto de vista nutricional, el nutriólogo tiene que establecer estos parámetros, estos estándares para cada paciente en particular, y obviamente pues tiene que llevar pues toda una orden nutrimental para tener unas características de que garantice la buena nutrición en los pacientes, ¿no? Te manda a decir Edith Bernal, pobres de los invitados, siempre los hace sufrir pidiéndoles que digan el nombre de Kika. Ella sí me entiende, doctor. Cómo sufro a su lado. ¿Qué tiene? Kika es su nombre, Briones es su papá. Pero entiéndame, yo tan formal. Angélica de Ciudad del Sol, 49 años. Tengo mucho tiempo tomando anticonceptivos y quiero saber cuándo es el mejor tiempo para dejarlos. Ella tiene 49 años. No, pues ya se está tardando. Ya no es ideal que esté tomando hormonales. Lo importante es que busque un método definitivo. Anónimo, ¿el uso de los anticonceptivos causa cáncer en las mamas de la mujer y en la matriz? No. Lo que produce los anticonceptivos son fibrosis y cambios a nivel de los tejidos. Pero lo que provoca en las pacientes que ya tienen estacionado o que están desarrollando un cáncer, pues obviamente que avance más rápido, que se progrese más rápido. De ahí la importancia que todas las pacientes que están sometidas a un método de planificación estén regularmente acudiendo con su ginecólogo para detectar de forma oportuna y certera cualquier cambio que pueda ocurrir dentro de sus senos. Lupita Mendoza, ¿dónde me puedo, de 46 años, dónde me puedo informar de la hormona del crecimiento? ¿Con qué especialista? Si quieres, comunícate a mi consultorio, Lupita, y yo te doy información. Teléfono 36 16 60 10. Repito. Es lo que pasa con las hormonas, lo mismo con la hormona del crecimiento. Sí, que no, si ya hay una tumoración, hay una neoplasia, va a crecer, va a progresar más rápido, pero no es que ello lo condicione. Que ello lo condicione, lo provoque. Y esto se demostró en los estudios con pacientes que tienen acromegalia, en donde no tienen un índice mayor. Acromegalia es mucha hormona de crecimiento, muchísima, y no tienen más cáncer que otra población. Esto ya quedó demostrado con esto. Yolanda Díaz, de la Colonia Universitaria, 41 años. ¿Existe algún examen para prevenir el síndrome de Down de un bebé? Para prevenir, O no, sea, más bien para saber para detectar su posibilidad. Sí. Se hace un triple marcador durante el estudio y control del embarazo, en donde nosotros determinamos tanto por vía sanguínea como por ultrasonido la posibilidad de que pudiera tener un síndrome de Down. Y el definitivo es hacer un estudio de amniocentesis, y se hace en pacientes que tienen características de riesgo. Pero no hay forma de prevenir, o sea, de decir, siguiendo los pasos del Kama Sutra, posición 20-28, 3A, síguela y no va a quedar down. O sea, por ejemplo, ¿qué le recomendamos a la paciente? No embarazarse después de los 35 años de preferencia. ¿Por qué? Porque en la medida... Después de los 35, sí, tan así. Tan así. Ay, no inventes, después, ¿de veras? Sí, claro. Perdón, doctor Dagoberto, perdón, digo, es que 35, pero si la mujer apenas está logrando una posición de un puesto directivo. En la actualidad eso está pasando. Entonces, ¿qué sucede? Después de los 35 años empieza a haber cambios en los ovocitos. De tal suerte que a los 40, pues prácticamente los ovocitos ya no tienen características adecuadas de embarazo. Y un gran porcentaje pudiera tener alteraciones, y una de ellas es el síndrome de Down. Si lo vemos desde el punto de vista de prevención, es tiempo. Ahí sí, hay que embarazarse antes, ¿no? O al menos mantener condiciones físicas adecuadas. Esto es que la paciente no suba de peso y no tenga agregada ninguna otra enfermedad crónico-degenerativa que pudiera condicionar problemas en ese sentido. O sea, mujeres de 35 años, hacer la tarea rápido. Rápido. Pero ya, me anoto.
Guadalupe Sánchez de Vallarta, cuando una mujer queda embarazada y trae un dispositivo, ¿qué riesgos corre? Tiene posibilidades de tener amenazas de aborto, inclusive pudiera presentarse esta eventualidad. Si el dispositivo, observándolo por ultrasonido, se pudiera retirar, una de las condiciones sería retirarlo en su momento oportuno, ¿no? ¿Su teléfono, doctor Dagoberto? 3642-1690 y 3642-1668. Le agradezco mucho, doctor. No, al contrario, muchas gracias por su invitación. Gracias.